Educación y cambio, por Paulo Freire. 4. La educación y el proceso del cambio social. El ímpetu creador del hombre. En todo hombre existe un ímpetu creador. El ímpetu de crear nace de la inconclusión del hombre. La educación es más auténtica mientras más desarrolla este ímpetu ontológico de crear. La educación debe ser desinhibidora y no restrictiva. Es necesario que demos oportunidad para que los educandos sean ellos mismos. De otro modo, domesticamos, lo que significa la negación de la educación. Un educador que restringe a los educandos a una pauta personal les impide crear. Muchos piensan que el alumno debe repetir lo que el profesor ha dicho en clase. Esto significa tomar el sujeto como instrumento. Se hace cada vez más urgente el desarrollo de una conciencia crítica que permita al hombre transformar la realidad. En la medida en que los hombres dentro de su sociedad van contestando a los desafíos del mundo, van temporalizando los espacios geográficos y se van haciendo historia a partir de la propia actividad creadora del hombre. Concepto de sociedad en transición. Una época histórica determinada está constituida por determinados valores con formas de ser o comportarse que buscan plenitud. Mientras estas concepciones se envuelven o son envueltas por los hombres que buscan plenitud, la sociedad está en constante cambio. Si los factores rompen el equilibrio, los valores empiezan a bajar, se agotan, no corresponden a las nuevas ansias de la sociedad. Pero como ésta no muere, los nuevos valores empiezan a buscar plenitud. A este periodo lo llamamos transición. Toda transición es cambio, pero no viceversa. Actualmente estamos en una época de transición. No hay transición que no implique un punto de partida, un proceso o un punto de llegada. Todo mañana se genera en un ayer, a través de un hoy. De modo que nuestro futuro se basa en el pasado y se corporifica en el presente. Hemos de saber lo que fuimos y lo que somos, para saber lo que seremos. Características de una sociedad cerrada. La sociedad cerrada latinoamericana fue una sociedad colonial. En algunas formas básicas de su comportamiento, observamos que, generalmente, el punto de decisión económico de esta sociedad está fuera de ella. Esto significa que este punto está dentro de otra sociedad. Esta otra es la sociedad matriz a partir del siglo XVI. España o Portugal en nuestra realidad latinoamericana. Esta sociedad matriz es la que tiene opciones. En cambio, las demás sociedades solo reciben prescripciones. Así es posible hablar de sociedad sujeto y de sociedad objeto. Esta última obra necesariamente en su comportamiento como un satélite comandado por su punto de decisión. Es una sociedad periférica y no reflexiva. El punto de decisión o sociedad matriz se fortifica y busca en la otra sociedad la materia prima y la transforma en productos manufacturados, que vende a las mismas sociedades objeto. El costo, la importación, la exportación, el precio, etc., son determinados por la sociedad sujeto. No le cabe a la sociedad dominada decidir. Por esto, no hay mercado interno en ella. Su economía crece hacia afuera, lo que significa no crecer. El mercado es externo a la sociedad objeto y tiene características cíclicas: madera, azúcar, hierro, café, sucesivamente. Esta sociedad es predatoria. No tiene pueblo, tiene masa. No es una entidad participante. En estas sociedades se instala una élite que gobierna según los dictámenes de la sociedad directriz. Esta élite se superpone a las masas populares. Esta superposición los hace estar sobre el pueblo y no con el pueblo. Las élites prescriben a las masas las determinaciones. Estas masas están bajo el proceso histórico. Su participación en la historia es indirecta. No dejan huellas como sujetos, sino como objetos. La organización misma de estas sociedades se estructura en forma rígida y autoritaria.
No hay movilidad vertical ascendente. Un hijo de zapatero difícilmente puede llegar a ser profesor universitario. Tampoco hay movilidad descendente. Un hijo de un profesor universitario no puede llegar a ser zapatero, por los prejuicios de su padre. De modo que cada uno sigue en su estatus. Este se gana, generalmente, por herencia, y no por valor o capacidad. La sociedad cerrada se caracteriza por la conservación del estatus o privilegio, por desarrollar todo un sistema educacional para mantener este estatus. Estas sociedades no son tecnológicas, son serviles. Hay una dicotomía entre el trabajo manual y el intelectual. En estas sociedades a ningún padre le gustaría que sus hijos fueran mecánicos, pudiendo ser médicos, aunque tengan vocación de ser mecánicos. Consideran el trabajo manual como denigrante. Los intelectuales son dignos y los que laboran con las manos son indignos. Por eso, las escuelas técnicas se llenan de hijos del pueblo y no de los de la élite. También se caracterizan por el analfabetismo y el desinterés por la educación básica de los adultos. Sociedad alienada. Cuando el ser humano pretende imitar a otro, ya no es él mismo. Así también, la imitación servil de otras culturas produce una sociedad alienada o sociedad objeto. Mientras más una persona quiere ser otro, menos ella misma es. La sociedad alienada no tiene conciencia de su propio existir. Un profesional alienado es un ser inauténtico. Su pensar no está comprometido consigo mismo, no es responsable. El ser alienado no mira la realidad con criterio personal, sino con óptica ajena. Por eso vive una realidad imaginaria y no su propia realidad objetiva. Vive a través de la visión de otro país. Se vive Rusia o Estados Unidos, pero no se vive Chile, Perú, Guatemala o Argentina. El ser alienado no busca un mundo auténtico. Esto provoca una nostalgia. Añora otro país y lamenta haber nacido en el suyo. Tiene vergüenza de su realidad. Vive en el otro país y trata de imitarlo. Y se cree culto mientras menos nativo es. Ante un extranjero tratará de ocultar las poblaciones marginales y mostrará barrios residenciales, porque piensa que las ciudades más cultas son las que tienen edificios más altos. Como el pensar alienado no es auténtico, tampoco se traduce en una acción concreta. Hay que partir de nuestras posibilidades para ser más uno mismo. El error no está en la imitación, sino en la pasividad con que se recibe esta imitación, o en la falta de análisis o autocrítica. Se piensa que los bolivianos o panameños son flojos, porque son tales. Por eso se trata de ser menos boliviano o panameño. Se cree que ser grande es imitar los valores de otras naciones. Sin embargo, la grandeza se expresa a través de la propia vocación nativa. Otro ejemplo de alienación es la preferencia de los técnicos extranjeros con menosprecio de los nacionales. La sociedad alienada no se conoce, es inmadura, tiene comportamiento ejemplarista. Trata de conocer la realidad por diagnósticos extranjeros. Los dirigentes solucionan los problemas con fórmulas que han dado resultado en el extranjero. Hacen importación de problemas y de soluciones. No conocen la realidad nativa. Antes de admitir soluciones extranjeras, habría que preguntarse cuáles eran las condiciones y características que motivaron estos problemas. Porque los 80 o 90 de Rusia o de Estados Unidos no son los 80 o 90 de Chile o Argentina. Somos contemporáneos en el tiempo, pero no en la técnica. Por lo demás, los técnicos extranjeros llegan con soluciones fabulosas, fuera de los prejuicios que no corresponden a nuestra idiosincrasia. Las soluciones importadas deben ser reducidas sociológicamente, es decir, estudiadas e integradas en un contexto nativo. Deben ser criticadas y adaptadas. En este caso, la importación es reinventada o recreada. Esto es ya desalienación, que no significa sino autovalorización. Generalmente, las élites culpan al pueblo de que es flojo o incapaz, y por eso sus soluciones no resultaron. Así,
Las actividades de los dirigentes oscilan entre un optimismo ingenuo o un pesimismo o desesperación. Es ingenuidad pensar que la simple importación de soluciones salvará al pueblo. Le pasa esto a los candidatos que, por no conocer a fondo los problemas del poder, hacen miles de promesas y al llegar al poder encuentran miles de obstáculos que a veces los hacen caer en pesimismo. No es deshonestidad, sino ingenuidad. Una sociedad en transición. La sociedad cerrada, cuando sufre presión de determinados factores externos, se triza, pero todavía no se abre. Es una sociedad abriéndose. Comienza el proceso de desalienación con la aparición de nuevos valores. Así, por ejemplo, el concepto de participación popular en el poder. En esta sociedad en transición se está en una posición progresista o reaccionaria. No se puede estar con los brazos cruzados. Hay que procurar una nueva escala de valores. Lo viejo y lo nuevo tienen valor en la medida en que son válidos o se gesta la sociedad en un ayer o en un mañana que se anuncia en el hoy. Las actitudes reaccionarias son las que no satisfacen el proceso y los valores que se requieren en la sociedad de hoy. Hay una serie de fenómenos sociológicos que tienen que ver con el papel del educador. En esta etapa de la sociedad hay primero masas populares espectadoras. Cuando la sociedad toma cuerpo en ellas, comienza un proceso llamado de democratización fundamental. Es un creciente ímpetu por participar. Las masas populares comienzan a buscarse y a buscar su proceso histórico. Con la ruptura de la sociedad, las masas comienzan a emerger, y esta emersión se traduce en una exigencia de las masas por participar. Es su presencia en el proceso. Las masas descubren en la educación un canal para un nuevo estatus y comienzan a exigir más escuelas. Comienzan a tener una apetencia que no tenían. Hay una correspondencia entre la emersión de las masas y la reivindicación. Es lo que llamamos educación de las masas. Hay también exigencias de las masas por tener voz y voto en el proceso político de la sociedad. Se dan cuenta de que otros tienen más comodidades que ellos y descubren que la educación les abre una perspectiva. Emergen a veces en posición ingenua y de rebelión y no revolucionaria al encontrar obstáculos. Empiezan a exigir y a crear problemas a las élites. Estas actúan torpemente aplastando las masas y acusándolas de comunismo. Las masas quieren participar más en la sociedad. Las élites creen que esto es absurdo y crean instituciones de asistencia social para domesticar a las masas. No hacen servicios, sino paternalismo, que es una forma de colonialismo. Se trata de tratarlos como niños para que sigan siendo niños. Una sociedad justa da oportunidad a las masas para que tengan opciones, y no la opción que tiene la élite, sino la propia opción de las masas. La conciencia creadora y comunicativa es democrática. Las convicciones deben ser profundas, pero nunca debe imponerse a los demás. A través del diálogo se tratará de convencer con amor. Lo contrario sería sectarismo. El sectarismo no es crítico, no ama, no es dialogal, no comunica, hace comunicados. En el proceso histórico se comportan los sectarios como enemigos. Se consideran propietarios de la historia. El sectarismo pretende conquistar el poder con las masas, pero éstas después no participan en el poder. Para que haya revolución en las masas es necesario que éstas participen en el poder.